Hay una parte que acaso es poco conocida de ti, que tú te especializaste también en el cine. Eres además de gran cinéfilo, eres un especialista en esta área. ¿Nos puedes hablar también un poco de eso? Porque la escritura precisamente sobre el cine te llevó a tus primeros artículos en Le Monde Diplomatique, donde después fuiste editor, y ya queremos hablar de ese gran fenómeno. ¿De cuál? Perdón, no te oí al principio. El cine. Entonces, el cine, evidentemente, bueno, para mí ha sido como otros se han interesado por la teoría literaria o la Correcto. novela, ¿verdad? Yo me he interesado por el cine como narración, como relato, ¿verdad? Y conviene recordar que, y por consiguiente hice una tesis de doctorado sobre semiología del cine, o sea, la semiótica cinematográfica, cuando evidentemente esta ciencia no existía, sino que se estaba elaborando, como yo decía antes. Y también practiqué la crítica cinematográfica en Liberación, en Le Monde Diplomatique. He escrito varios libros de crítica cinematográfica. El cine ha sido para mí una brújula en términos de relato. Y en la época en que nosotros, una pequeña generación, éramos una docena los que hacíamos un doctorado de semiología del cine, el cine no se enseñaba en aquella época en ninguna parte, ni siquiera en las universidades. Hoy día, como sabes, en todo caso en Francia, en Europa, en Estados Unidos, el cine se enseña en secundaria. Hay clases de cine y se enseñan las películas como se enseñan las novelas. Quiero decir, se enseña el relato, el funcionamiento, etc. Y obviamente en la universidad también el cine tiene sus catedráticos, sus teóricos, sus profesores. En la época nosotros éramos como pioneros y yo no pude enseñar el cine en la universidad. Lo que enseñé fue la comunicación, que tenía un doctorado de comunicación. Y entonces fui profesor de comunicación, pero aplicándolo también a veces al cine, no al cine propiamente dicho, pero sí, por ejemplo, a la publicidad de la televisión o bien a los noticieros. Yo he sido, sin querer pecar de inmodestia, pero creo que he sido de los primeros teóricos que analizaron el noticiero. Uno de los primeros textos que se hayan publicado nunca sobre el noticiero, cómo funciona un noticiero de televisión, pues creo que lo hice yo. Yo hice durante años un curso en la universidad sobre el noticiero, la semiótica del noticiero, la sintaxis del noticiero, cómo funciona, qué gramática tiene un noticiero de televisión. Entonces, esta parte sí, y claro, el análisis de la publicidad, que ha sido extremadamente importante en términos de comunicación. Y ahí se hace la articulación entre comunicación, el cine y la política. Porque el cine te lleva a Le Monde Diplomatique. Tus primeros artículos en Le Monde Diplomatique son sobre el cine. Los primeros artículos son sobre cine. Y de ahí viene la transición a la política, y quería hablarte ahora sobre ese cambio, además de Le Monde Diplomatique, en el cual tú ayudaste y que se terminó convirtiendo en una plataforma de comunicación de las izquierdas mundiales. Absolutamente. El Le Monde Diplomatique, hay que saber que Le Monde Diplomatique es un mensual creado por el creador de Le Monde, que era Beuve-Méry, un gran periodista, pero tenía la vocación de ser una especie de mensual dedicado a Naciones Unidas. Porque en aquel momento se estaba creando Naciones Unidas, cuando lo creó Beuve-Méry, en 1954. Naciones Unidas se crea en 1948, entonces en el 54 Naciones Unidas tiene apenas 6 años. Hay muy pocos países, porque la mayoría de los países del mundo aún están colonizados, luego no están en Naciones Unidas. Naciones Unidas es un club de colonialistas, ¿eh? Es un club de colonialistas en su mayoría, ¿verdad? O de países más o menos dominados o más con neocolonizados. Y la característica del mundo en los años 50 es la liberación, ¿verdad? Las luchas de liberación en Guinea-Bissau, en Argelia, lo dijimos, en Angola, en Indochina, etcétera. Y en América Latina, con la Revolución Cubana, empieza la nueva liberación de América Latina, la segunda liberación de América Latina, como lo decía Fidel.
Entonces, este universo tan característico era lo que ilustraba en aquel momento Le Monde Diplomatique, un periódico de política internacional, pero tranquila, no quería problemas. Y cuando nosotros llega un nuevo redactor jefe, en aquel momento redactor jefe era el título superior, que se llama Claude Julien, un gran teórico del anti-imperialismo, que había escrito un libro que se llama El Imperio Americano, y que había sido el primer periodista francés que escribe un libro sobre la Revolución Cubana, que había estado en Cuba, había seguido la lucha ya de Fidel. Entonces, y precisamente, si yo trabajo con él, en aquel momento yo soy relativamente jovencito, tengo 25, 26 años, y entro por el cine, pero muy pronto, por esa complicidad con Claude Julien, vamos a pasar a la política, porque recuerda también que en 1974 se produce la revolución de los claveles en abril, ¿verdad? En Portugal, que es una revolución extremadamente importante porque es la caída del fascismo portugués. Y un año después muere Franco, en el 75, es la caída del franquismo, también de la tradición franquista, en todo caso, en ese aspecto. Y ya los coroneles de Grecia, que eran los tres fascismos que había en Europa, desaparecen. Entonces, Le Monde Diplomatique, con este nuevo equipo, le vamos a dar un carácter cada vez más marcadamente antiimperialista. No solo ya de política internacional así un poco neutra, sino antiimperialista, y el periódico va a pasar a ser más, podríamos decir, entre comillas, que era de lo que nos acusaban, militante, cuando en realidad era extremadamente serio, pero sencillamente decía las verdades. Y cuando Claude Julien se retira, yo soy elegido nuevo director de Le Monde Diplomatique, y ahí cambiamos la estructura, hacemos un periódico que pertenece a sus periodistas y que toma este carácter muy comprometido, pero también muy profesional, que caracteriza a Le Monde Diplomatique desde, digamos, los años 70 y en particular después, a partir de los años 90, cuando yo paso a ser director. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.